Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 27. Doblones de A8. Debido a la inclinación de la nave, los mástiles quedaban proyectados considerablemente sobre la superficie del agua y desde la altura en que me encontraba en la cruceta no tenía por debajo de mí más que las aguas de la bahía. Hans, que no había llegado tan arriba, se había quedado por consiguiente más cerca del barco y cayó entre la vertical de mi posición y la borda. Subió una vez a la superficie en un remolino de espuma y sangre y luego se hundió definitivamente. Cuando desaparecieron las ondas, lo pude ver hecho un ovillo sobre la arena clara y limpia a la sombra del costado del barco. Unos cuantos peces pasaron rozando su cuerpo. A veces, cuando el agua se movía, daba la sensación de que él también lo hacía, como si fuera a levantarse. Pero estaba muerto y bien muerto a consecuencia de mis disparos y ahogado en el fondo del mar, y los peces se lo comerían en el mismísimo lugar en el que había pensado matarme. En cuanto me di cuenta de lo sucedido, me empecé a marear y pensé que me iba a desmayar de terror. Por el pecho y por la espalda me corría sangre tibia. El puñal que me había clavado el hombro al mástil quemaba como si fuese un hierro candente. Pero no eran estos dolores físicos los que más me angustiaban, pues podía sobrellevarlos, creía yo, sin una queja, sino el horror que me causaba la posibilidad de caerme desde la cruceta a aquellas aguas verdes y tranquilas junto al cuerpo del timonel. Me agarré con ambas manos hasta dolerme las uñas y cerré los ojos como para ahuyentar el peligro. Poco a poco fui tranquilizándome, el pulso recuperó su ritmo natural y volví a ser dueño de mí mismo. Lo primero que se me ocurrió fue arrancar el puñal, pero estaba demasiado clavado o no tuve el valor para hacerlo y desistí con un violento estremecimiento. Curiosamente, fue aquel estremecimiento el que me solucionó el problema, pues el puñal había estado a punto de fallar su blanco y solo me atravesaba el pellejo. Al estremecerme, se me desgarró la piel. Naturalmente empecé a sangrar más profusamente, pero volví a ser dueño de mi cuerpo y solo quedaba agarrado al mástil por la casaca y la camisa. Desgarré las prendas con un movimiento brusco y bajé a cubierta por los obenques de estribor. Con lo nervioso que estaba, por nada del mundo me habría aventurado a bajar por los obenques de babor que sobresalían de la superficie del barco y de los que se acababa de caer Israel. Bajé al camarote y me curé la herida como pude. Me dolía mucho y seguía sangrando en abundancia, pero no era profunda ni peligrosa, ni me impedía mover el brazo. Luego eché un vistazo a mi alrededor y como el barco era en cierto sentido mío, empecé a pensar en eliminar al último pasajero, el marinero muerto Brian. Estaba aplastado, como ya he explicado anteriormente, contra la borda, tumbado como un horrible y descoyuntado pelele, de tamaño natural ciertamente, pero sin tener el color y la gracia que se encuentra en la naturaleza. En la posición en la que se hallaba, no me sería difícil deshacerme de él, y como las tragedias de los últimos tiempos ya habían conseguido que perdiera el temor a los muertos, lo cogí por la cintura como si fuera un saco de harina y de una arrancada lo tiré por encima de la borda. Cayó al agua con gran ruido. Perdió el gorro rojo, que se quedó flotando sobre la superficie del mar. En cuanto se aquietaron las aguas, pude verlo tendido junto a Israel. Ambos cuerpos se movían al ritmo de las trémulas ondulaciones del fondo. O'Brien, aunque todavía era joven, estaba completamente calvo. Y allí abajo yacía, con la cabeza monda y lironda sobre las rodillas del hombre que lo había asesinado, mientras los peces nadaban a toda velocidad de un lado para otro por encima de ambos. Ahora estaba solo en el barco, la marea acababa de cambiar. El sol estaba tan bajo que la sombra de los pinos de la costa occidental se proyectaba por encima del fondeadero, haciendo dibujos sobre la cubierta. Se había levantado una brisa vespertina y aunque el barco quedaba resguardado al este por el cerro de los dos picos, las amarras empezaron a canturrear y las velas flojas se pusieron a dar sacudidas de acá para allá. Comprendí que el barco corría peligro. Arrié rápidamente los foques y los recogí como pude en cubierta, pero la vela mayor era harina de otro costal. Por supuesto, al escorarse la goleta, la verga mayor había quedado fuera de la borda y el penol y un par de pies de vela se habían sumergido en el agua. Pensé que esto acentuaba el peligro, pero la lona estaba sometida a tal tensión que me daba miedo actuar. Finalmente cogí la navaja y corté las trizas,
Inmediatamente cayó el puño y una gran bolsa de lona suelta quedó flotando todo lo ancha que era sobre el agua. Después, por mucho que intenté tirar, no conseguí que el briol cediera ni un dedo. Hasta ahí lo que fui capaz de hacer. En adelante, la española tendría que confiar en su buena suerte, igual que yo. Para entonces, todo el fondeadero estaba sumido en sombras. Recuerdo que los últimos rayos de sol que se filtraban por un claro del bosque brillaban como joyas sobre el florecido manto del barco naufragado. Empezó a refrescar, la marea bajaba rápidamente y la goleta estaba cada vez más escorada. Gateé hasta la popa y me asomé. El fondo estaba aparentemente a poca profundidad y agarrando con ambas manos para mayor seguridad la amarra del ancla que había cortado anteriormente, me dejé caer suavemente por la borda. El agua apenas me llegaba a la cintura. El fondo arenoso era firme y estaba todo ondulado. Vadeé hasta la orilla con mucho ánimo, dejando la hispaniola escorada con la vela mayor flotando sobre la superficie del agua de la bahía. Entretanto el sol casi había desaparecido y la brisa silbaba suavemente en la penumbra por entre los pinos que se balanceaban. Al menos y por fin había regresado del mar y no con las manos vacías. Allí estaba la goleta, libre al fin de bucaneros y dispuesta para que nuestra gente se subiera a ella y se hiciera la mar. Nada me apetecía más que regresar al fortín y alardear de mis hazañas. Es posible que me riñeran un poco por haberme escapado, pero la reconquista de la Hispaniola era un argumento de peso y esperaba que hasta el capitán Smollett reconociera que no había perdido el tiempo. Con estos pensamientos y de muy buen humor, eché a andar hacia el fortín para reunirme con mis compañeros. Recordaba que el riachuelo más oriental que desaguaba en el fondeadero del capitán Kidd bajaba desde el cerro de los 2 Picos por mi izquierda, así que torcí en aquella dirección con el fin de poder cruzar el arroyo por donde éste aún acarreaba poca agua. El bosque no era muy espeso y siguiendo las estribaciones más bajas no tardé en rodear el cerro y al poco tiempo vadeé el arroyo con el agua hasta las pantorrillas. De este modo llegué al lugar en el que me había encontrado a Ben Gunn, el marinero abandonado. Así que eché a andar con ciertas precauciones, mirando para todos los lados. Era casi completamente de noche, y cuando llegué al barranco que se abría entre los 2 picos, distinguí un trémulo resplandor sobre el cielo en el lugar en que, a mi entender, el hombre de la isla estaría preparándose la cena ante una crepitante hoguera. En realidad me extrañó que tomara tan pocas precauciones, porque si yo podía ver aquel resplandor, era de suponer que también lo divisaran los ojos de Silver desde el campamento de la costa junto a la ciénaga. La noche se fue haciendo oscura como boca de lobo. A duras penas logré encaminar mis pasos hacia mi destino. El cerro de los 2 Picos a mis espaldas y el del Catalejo a mi derecha se iban desvaneciendo cada vez más. Había pocas estrellas y éstas brillaban débilmente, y como andaba por el monte bajo, tropezaba continuamente con los matorrales y me caía en hoyos de arena. De repente me iluminó una especie de resplandor. Alcé los ojos. Un pálido haz de rayos de luna se había posado sobre la cresta del cerro del Catalejo, y al poco rato vi una mancha grande y plateada moviéndose por detrás de los troncos de los árboles y me di cuenta de que había salido la luna. Con esta ayuda recorrí rápidamente el último tramo de mi trayecto. A ratos caminaba y a ratos corría impaciente, acercándome cada vez más al fortín. Pero al llegar al sendero que lleva hasta él, tomé la precaución de aminorar la marcha y avancé con cuidado. Tendría poca gracia que al final de mi aventura disparase sobre mí por error alguno de mis compañeros. La luna estaba cada vez más alta y su luz caía de trecho en trecho, iluminando la parte menos frondosa del bosque. Justo delante de mí apareció por entre los árboles un resplandor de otro color. Era rojo y cálido y de vez en cuando un poco más oscuro, como las ascuas de una hoguera que se apaga. Por más que me empeñara, no lograba imaginar lo que podría ser aquello. Al fin llegué a la linde del Calvero. La parte occidental ya estaba bañada por la luz de la luna. El resto y la propia cabaña estaban sumidas en la oscuridad, aunque atenuada ésta por largas bandas de luz plateada. Del otro lado de la casa se veían las luminosas brasas de una inmensa hoguera cuyo resplandor rojizo contrastaba vivamente con la suave palidez de la luna. Allí no se movía un alma ni se oía otro ruido que el rumor de la brisa. Me detuve la mar de sorprendido y sintiendo también un poco de miedo. No teníamos nosotros costumbre de hacer grandes hogueras. Es más, siguiendo las órdenes del capitán, escatimábamos algo la leña. Empecé a temer que hubiera ocurrido algún percance durante mi ausencia.
Rodeé la empalizada por el extremo oriental, ocultándome en la sombra, y al llegar a un lugar en el que la oscuridad era más intensa, salté al otro lado. Para mayor seguridad, me puse a gatas y me arrastré sin hacer el menor ruido hacia la esquina de la casa. Al acercarme, de repente me sentí muy aliviado. En sí no es un ruido muy agradable y a menudo me he quejado de él en otras circunstancias, pero en aquel momento el oír a mis amigos roncando a pierna suelta y a coro me sonó a música celestial. La voz del vigía en alta mar, aquel hermoso mar en calma, nada a la vista, nunca me había tranquilizado tanto como aquellos ronquidos. Lo que estaba claro era que la vigilancia era nefasta. Si en vez de ser yo hubieran sido Silver y sus muchachos los que se acercaban a ellos, habrían pasado al sueño eterno. Y todo, pensé yo, por culpa de que el capitán estuviera herido. De nuevo me arrepentí de haberlos abandonado al peligro con tan pocos hombres para montar la guardia. Para entonces había alcanzado la puerta y me puse en pie. Dentro reinaba la oscuridad, de modo que no pude distinguir nada a simple vista. En cuanto a los ruidos, se oía el incesante ronronear de los ronquidos y de vez en cuando un aleteo o picoteo que no era capaz de identificar. Avancé decidido, con los brazos extendidos. Iría a acostarme en mi sitio, eso pensé sofocando la risa, y me divertiría viendo las caras que pondrían cuando me descubrieran por la mañana. Mi pie chocó contra algo blando. La pierna de uno de los hombres, que sin despertarse, se dio la vuelta y emitió un gruñido. Pero de repente una voz aguda rasgó la oscuridad. ¡Doblones de 8! 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 Y así sucesivamente, sin pausa ni modulación, como el ruido de un molinillo. Capitán Flint, el loro verde de Silver. Era él al que había oído picotear un trozo de corteza de madera. Era él el que mejor vigía que cualquier ser humano anunciaba mi llegada con su insoportable estribillo. No tuve tiempo de reaccionar. Al oír el agudo y cortante chillido del loro, los hombres se despertaron y se pusieron en pie de un brinco, y con una rotunda blasfemia, la voz de Silver gritó: ¿Quién vive? Di media vuelta para echar a correr, choqué violentamente contra alguien, retrocedí y en mi carrera fui a parar a otros brazos que se cerraron sobre mí, agarrándome bien fuerte. Dick, trae candela, dijo Silver cuando comprobaron que me tenían cogido. Uno de los hombres salió de la cabaña y regresó al instante con una tea encendida. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.